Le conozco al tonte de aquella, o sea que mira. Muy bien, muy bien. Venga pues, venga, ya nos quedaremos para que Escribí con puntos y comas y tal, y la leí pues muy leída. Claro. Y eso no es. De aquí al nodo. ¿Hay nodo ahora o ya no hay? ¡Listo! ¡Ahora, solución! ¡Adiós! Hombre, es que no se calla, ¿vale? Yo no quería marchar. Ah, bueno. ¿Sabéis que no soy un machista? Muchas gracias. Es que están 18 años sin tener vacación. Ekitaldi hau, Mikel Serrano, Zumagarrako alkate jaunak zabalduko du. Buenos días, queridos señores, señoras, académicos, cofrades, todos los que habéis venido a la celebración de este centenario de José María Busca y Susi. Se os agradece muchísimo la presencia por parte de la Academia Vasca de Gastronomía, de la Federación de Cofradías Gastronómicas y de todos los que han querido y han tenido gran admiración por la figura de José María Busca. Miquel, estudia la palabra. Eskerrik asko, Animar. Kasunetan guztioi ongi etorria Zumarragara gaurko egunez honelako ekitaldi esanguratsu honen atarian lehenengo egun hontan gerturatzeagatik eta Busca familiarekin elkartasuna gaurko honelako ekitaldi honetan zinea beteaz. Bienvenidos a todos y a todas a Zumarraga
y que en este caso también, y antes de nada, agradecer la participación en este primer acto conmemorativo del centenario de Busca y, desde luego, cómo no, como primeras palabras, un fuerte abrazo a la familia Busca y, cómo no, a Carmen, que en este caso la viuda, como primera y como la macho de la familia. Con ello, agradecer a la Federación Gastronómica, de Cofradías Gastronómicas, el tener a bien poder, con este acto, comenzar estos actos que van a empezar en el día de hoy, que tendrán su consecución el próximo martes en la celebración del centenario, José María Busca y Susi, que se prolongarán a lo largo del mes de octubre con una actividad principal también y que concluirá en torno al Día de las Buscanzas, en torno al día del certamen y en este caso también de las ariquetas, de las degustaciones de Buscanzas, que desde hace ya 30 años llevan el nombre de uno de los hijos ilustres de Zumárraga. Con todo ello, se me ha permitido dar la bienvenida a Zumárraga y comenzar el acto. Y cómo no, agradeciendo principalmente a la familia Busca, que en este caso también son los grandes reconocidos también de la mano de su padre y de su abuelo en el día de hoy. Y a partir de ahí también a todos los zumardarras que han tenido a bien disfrutar también y acompañar en este acto estas celebraciones. Como no, a las autoridades de Zumárraga que han participado también y que respaldan, en este caso también, la celebración del acto. Y principalmente a las cofradías, que en este caso también será la alubia de Tolosa, bacalao de Eibar, espárrago de Navarra, morcilla de Asain, operne de Biarritz, queso de Cantabria, queso de Idiazábal, salmón del Bidasoa, vasca de gastronomía y también la queimada de San Sebastián. Y como no, también, y para comenzar, ya concluyendo esta presentación, hacer partícipe a la presentación de la mesa que van a dirigir también y que van a presidir este acto, ¿no? Este acto que está configurado de derecha a izquierda por José Manuel Garmendia, Fekogako Lehendakaria, presidente de Fekoga, Luis Mokoroa, gran sucalde de la Cofradía Vasca de Gastronomía, izquierda María del Mar Churruca, presidenta de la Academia Vasca de Gastronomía, y para concluir, en representación de la familia, Laura Busca Aguirre. Guztioi, beste behin eskerrik beroena, Busca familian omenezko eta Buscaren omenezko ekitaldi honetan parte hartzegatik eta guztiok egunaz gozatu dezagula. Mila esker. Tiene la palabra doña María del Mar Churruca, presidenta de la Academia Vasca de Gastronomía. De nuevo, me dirijo a ustedes para unas muy cortas palabras, porque ya se van a decir muchísimas cosas acerca de la figura de José María Busca y Susi. En este acto de celebración del centenario de José María Busca y Susi, que hoy nos reúne aquí, es para la Academia Vasca de Gastronomía y para también la Federación de Cofradías Gastronómicas, es motivo de orgullo y satisfacción el haber organizado, junto con el Ayuntamiento de Zumárraga y a la cabeza su alcalde, estos actos que comienzan hoy. Lo cual, muchas gracias, Miquel, por tu apoyo y de todo el Ayuntamiento. Quiero agradecer también la presencia numerosa de cofrades de las distintas cofradías hoy aquí presentes, de académicos, de algún académico también representante de otras academias, como es de la Academia Catalana, resaltar su presencia aquí, y sobre todo, Lauren y Carmen, vuestra presencia en este acto. Para nosotros, para muchos de nosotros, entrañables. Yo no tuve la oportunidad de conocer a José María, pero sí me han llegado a través de medios orales y escritos testimonios de su persona, de su perfil humano, del trabajo desempeñado por él, de haber sido un divulgador entusiasta y sabio, de
haber empleado siempre un lenguado llano que lo entendiera todo el mundo, pero siempre fundamentado en un sólido conocimiento de la ciencia, un conocimiento científico de todos los temas que trató. Y abordó además enfoques, en su gran tema de la alimentación, enfoques desde científico e histórico, de culinario, gastronómico, antropológico y científico. Abordó, yo creo que todas las facetas de la gastronomía, ¿no?, de nuestra cocina popular, que tanto contribuyó y sigue contribuyendo con su legado, y vemos hoy en día el resultado, no el resultado final, porque su influencia sigue ahí, su legado sigue. Y por eso mismo, más que un homenaje y reconocimiento de su valía, para nosotros es un acto de agradecimiento al trabajo que hizo por la sociedad en la que vivió. Así que eskerrik asko, José María. Gracias. Fekogako lehendakari gisa, niretzat ohore itzela da Jose María Lauran Makario Puska Isusiren omenaldia honetara hurbildu zeraten kofrade guztiei harrera eta ongi etorria ematea. Como presidente de FECOGA supone para mí todo un honor el dar la bienvenida a las cofradías representadas en este magno homenaje con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de José María Lauran Makario Puska Isusi. Las celebraciones comenzaron allá por el mes de febrero en Irún, en el marco del capítulo de FECOGA. Tras el capítulo recibimos una preciosa carta de agradecimiento de su viuda, Carmen Aguirre, de la que me gustaría destacar el siguiente párrafo. Deseo que todo vuestro trabajo dé los frutos que deseáis y que ello se traduzca en gratas ingestas y digestiones, que a todos os satisfagan de la misma manera que le sucedía a Lauran cuando estaba en vuestra compañía. Esta frase refleja a las claras el espíritu de nuestras cofradías. Primero, el trabajo tiene que dar los frutos que deseamos y luego lo celebramos en torno a una buena mesa. Me imagino por un momento a nuestro querido José María vigilándonos desde una nube y a la vista de las cofradías presentes iría pertrechando un menú espléndido, de los de disfrutar. Ahora pedimos a las cofrades que se levanten cuando escuchen los productos impulsados desde su cofradía. Diría, por ejemplo, para abrir boca y como aperitivo, unos espárragos de Navarra. Seguidos de unos sabrosos percebes de Biarritz. Y de primer plato, un dúo perfecto del Goyerri. Alubias de Tolosa con uno de sus sacramentos estrella, la morcilla de Beasain. Segundo plato. Hoy nos satisfaremos nuestro paladar con dos pescados con mucha personalidad. Bacalao de Eibar en cualquiera de sus formas y el sabroso salmón de Vidasoa. Postre. ¡Qué bien! Estamos de suerte. Contamos con los espléndidos quesos de Cantabria y con el sin par queso Idiazábal. Finiquitamos la comida con un buen café y una queimada, si así lo permiten las meigas. ¿Y qué puedo pedir a mis amigos de la Cofradía Vasca de Gastronomía? Cofradía de la que fui su segundo presidente y uno de sus fundadores. Estos no tienen producto propio. Yo creo más bien que sienten como propios todos los productos. Quizás será por ello que promovieron junto a otras cofradías la fundación de FECOGA. Aquí tenemos buenos testigos de esta historia, a destacar su primer presidente, Juan José Lapitz. Yo no he traído ni un guión porque en mi casa me habían dicho, no seas pelma, no hagas un discurso como mucho de 15 minutos, igual ya es largo, entonces me he traído el guión y voy a hablar según me vayan saliendo las cosas, ¿no? Es hablar un poco de unos apuntes acerca de la Aitá.
El Aital nació en una familia acomodada, ya se sabe, era un italiano y una casera de Ezquioga, que montaron unos negocios al fin y al cabo relacionados con la hostelería y la alimentación, y ello supuso que al final mi padre fuese ya desde joven un morro fino. Él estudió ciencias naturales, no tenía, mejor dicho, vocación de ser veterinario o médico, dos profesiones a las cuales admiraba totalmente, y tuvo unos amigos extraordinarios, veterinarios y médicos, pero él entonces hizo ciencias naturales porque era una profesión que venía bien al negocio familiar, que era un negocio del mimbre, en el cual también entraba el cultivo del mimbre. Se hizo un gran especialista en medicina. Yo me acuerdo, yo solía decir, sería casi seguro verdad, yo sé de mimbre más que nadie en toda España. Pero resulta que el mimbre era un negocio, como le había dicho su padre, en Villamuerta. A Zumárraga había llegado ya el acero y el mimbre no pudo aguantar, entre otras cosas, porque los salarios que se pagaban en el acero no podían pagar el mimbre. Y bueno, aquí hemos tenido Zumárraga, pues 80 años de acero. Veremos ahora entonces cuál es lo que viene después del acero, ¿no? Y él, ya en la posguerra, una vez terminada la carrera, por supuesto, se hizo enseguida socio de la Sociedad Aranzadi, que entonces por esa época había nacido, y sus primeras publicaciones fueron sobre el mimbre, alguna publicación sobre alimentos del País Vasco y otra sobre toros. Una vez ya que él sabía ya que con el mimbre no había nada que hacer, ya se separó del asunto del mimbre y se fue a Tudela a cultivar trigo. Trigo que, bueno, les daban a veces alegrías y otras decepciones. Continuamente iban a Tudela en Vespa. Hay que ir en Vespa a Tudela y en aquellas carreteras, ¿no? Recuerdo que él conseguía unas grandes cosechas, unas buenas cosechas de trigo, practicaba con nuevas variedades, y recuerdo que una vez salió en la portada de La Vanguardia como un elemento que regalaba semilla de trigo a quien quisiese. O sea que fue un hombre en ese sentido generoso, aparte que en toda su vida fue un hombre generoso. También practicó en aquella finca en la ecología, que ahora está muy de moda. En aquella finca era, bueno, las codornices, perdices y conejos vivían como les daba la gana. Pero cuando él pensaba que había que hacer una limpieza, llamaba a sus amigos de Zumárraga, que se pasaban unos fines de semana pues, estupendos de carga, ¿no? Aquel negocio, pues ya vino como siempre viene un constructor y de comprar lo que sea, ¿no? Y se compró aquella finca. Entonces él ya tenía la idea, siempre era un poco pionero en muchas cosas, de montar una fábrica de alimentos congelados. Y se juntó con algunos socios, entre otros Ramón Vizcaíno, que fabricaba cámaras de productos congelados, y con algunos otros socios montaron en Marcilla, posiblemente pues, sería la primera fábrica de productos congelados de España, con todas las dificultades que acarreaba aquello, porque estoy ahora la boca seca y no tengo aquí el agua que solemos tener todos los que hablamos, pero es igual. Entonces, montó con todas las dificultades que requería aquello, porque estaban saliendo los supermercados, salían. En aquella época nacían los supermercados y luego ya los supermercados con cámaras de congelación, con lo cual tuvieron muchas dificultades. ¿Qué pasó entonces? Pues él
todavía seguía andando en Vespa y tuvo un gran accidente en un paso a nivel, aquellos pasos a niveles que no estaban bien hechos, pues saltó de la moto y le llevaron a Pamplona como muerto. Allá ya fue un hombre distinto. Perdió la memoria, su metabolismo cambió y posiblemente también su idiosincrasia, ¿no? Y ahí es cuando ya dejó de ser gerente de aquella empresa, pero a pesar de eso a él le llamaba el campo y montó, aquí se le ocurre, cultivo de espárragos en los Monegros, por decirlo, en un desierto. Bueno, aquello fue otra aventura, porque había que cultivar los espárragos, pero había que recoger y nadie sabía, los jóvenes de aquella zona en Huesca no sabían, había que enseñarles. Bueno, el caso que después de enseñarles a recoger el espárrago, llega la autopista a Barcelona, con lo cual todos, pues lo mismo que pasó con el mimbre y los sueldos, pues los sueldos de los espárragos no daban lo que daba la autopista. Se quedó sin gente para recoger espárragos. Se tuvo que ir a Andalucía, a Martín de la Jara, que era el pueblo de mayor paro de España. Allá los trajo, venían en autobuses con su manijero a enseñar entonces a aquellos andaluces también a recoger espárragos. Pero luego ya después de unos años ya se pusieron también aquellos, bueno, ya exigía mucho más. El encargado que tenía cogió la mano un rotovator, se le extractó la mano, con lo cual ya por una serie de circunstancias ya otro negocio que quedó en el aire. Y en aquellos tiempos se solía exportar a Suiza y todo, los espárragos. No sé qué estaba diciendo, ya por ahí va. Bueno, claro, entonces ya pues es la falta de guión, ¿no? Se olvidan las cosas. Eso siempre hay que tener un guión. Ya entonces, pues ya dejando aquel negocio, se dedicó pues a lo que, digamos, le ha hecho en realidad famoso, por decirlo de alguna manera, que era pues eso, las publicaciones, la Radio Nacional en protagonistas, mucho en Radio Loyola, y luego las publicaciones sobre alimentación. Pero en realidad además sobre alimentación, y alimentación a ser posible que fuese barata, porque él antes sí hablaba de alimentos del País Vasco, pero cuando ya tuvo 9 hijos no era hablar de alimentos del País Vasco solo, era hablar de alimentos del País Vasco, pero al coste, al coste. Y él se dedicó, y en casa pues practicábamos eso que luego él publicaba, es que lo practicábamos en casa, porque yo, por ejemplo, lo puedo decir, yo creo que solomillo en mi casa, en los años que he vivido, yo creo que se comieron igual 5 veces, solomillo. Ahora, carne picada en forma de albondiguillas o de bitoques, que entonces nosotros en casa llamábamos bitoques, que es el filete ruso, que luego ahora se ha convertido en hamburguesa. Bueno, nosotros en casa albondiguillas y filetes rusos a tope. Y ya me están diciendo que corte. Tengo un poco 10 minutos. Bueno. Otro corte, otro coitus interruptus. Entonces, él practicaba en casa. De hecho, yo me acuerdo en aquella época cuando comíamos, chicharros y verdeles, eran unos pescados despreciados. Y ahora, fijaros, y él ya sabía que el pescado azul era muy bueno para la salud, porque él leía los libros, sobre todo del norte de Europa,
que donde consumían mucho pescado azul, lo que suponía. E incluso, por ejemplo, aquellos libros que hablaban que del pescado que había que comer hasta la espina también, por la fuente de calcio, que hoy se ha demostrado que esas espinas de los pescados son mejor fuente de calcio que la leche. Por eso él solía comer las anchoas, las comía con espina y todo. Hombre, siempre que no fuesen unas anchoas grandes, ¿no? Y aquel llevaba eso. Hoy si viese que el chicharro está más caro que la merluza, bueno, se escandalizaría. Y el verdel todavía está a bajo precio, pero el verdel es curioso. En San Sebastián hace 100 y pico años el verdel tenía más categoría que el chicharro. No sé por qué ha perdido el verdel categoría gastronómica, cuando a veces compras un verdel, lo pones en casa y es que huele a marisco. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero es que tiene una carne exquisita. Más corte. No, por favor. Ahora mi mujer me dice la vez que corte. A rato. Entonces, eso es lo que, digamos que la base de él era alimentación, de ser posible, económica. Por eso el gran triunfo de aquellos libretitas para las cajas. Estire sus billetes en la cocina. Se llamaba así, estire sus billetes en la cocina. Que era intentar que la gente comiese bien y barato. Era una época en la que la gente aquí tenía que andar con mucho tacto a la hora de comer. Yo recuerdo en aquella época llegaron los inmigrantes y nosotros que solíamos coger cangrejos de río con bofe, con pirica, el carnicero nos regalaba la pirica. Pero aquellos inmigrantes venían y empezaron a comprar pirica. Nosotros, joder, coman pirica, están acostumbrados. Y aquellos de Castilla y por ahí comían pirica y hacían embutidos además con pirica. Y ya nos pusieron un precio los carniceros a la pirica, con lo cual ya los cangrejos nos costaba ya más pescar, ¿no? La alimentación entonces en aquel tiempo mucha gente era tremendo. Y él, ya te digo, viendo todas esas cosas, pues intentó que la gente comiese lo mejor posible y de lo más barato. Yo recuerdo cuando puso unos menús, que entonces creo que ponía al día 25 pesetas, joder, la gente se escandalizaba, que no puede ser 25 pesetas. Él había hecho bien los cálculos y estaba demostrado que por 25 pesetas al día podías comer. Y eso es cierto. Es lo mismo. Yo he hecho, en estos meses, he hecho yo una prueba. Por 5 euros al día, una persona como yo puede desayunar, comer, merendar y cenar por 5 euros al día. Y eso le demuestro yo a cualquiera. Lo demuestro durante todo el mes. No es decir, no, un día te cuesta. No. 5 euros al día durante un mes, 150 euros me gasto yo en comer. O sea, en aquellos tiempos también tenía razón, pero a pesar de eso, pues por ejemplo, yo recuerdo que en Radio España Independiente se metieron con él, porque claro, comisiones obreras y esta gente, joder, no les interesaba que se pudiese decir que la gente podía comer por ese precio, porque entonces ya no justificaba los aumentos salariales que pedían. O salió también en la famosa cárcel de papel de la Codorniz, también, de cachondeo. Pero él básicamente tenía razón. Y en casa, pues más de una vez se podía demostrar perfectamente con 9 hijos lo que comíamos. Ahora, él, cuando andaba por ahí y comía cosas buenas, pues, oye, a casa también traía, O sea, por lo menos para que probásemos. Yo recuerdo que una vez nos trajo unas navidades, voy a traer
caviar, para que probéis caviar. Y trajo aquellos frasquitos de caviar con un cristal gordo. Eso, claro, se ponían así, porque era tan poca la cantidad de caviar que tú comprabas lo mismo que muchos perfumes, ¿no? Tampoco, pero el continente es de mucho cristal. Pues con el caviar pasaba lo mismo. El caso que llega la Navidad, abrimos el bote aquel de caviar y resulta que era de pega. Era de pega. Tenía un papel puesto de caviar, pero era, por lo que se ve, un bote de esos que estaban para exposición. No sé si lo metieron en diario de San Juan de Ludo por ahí, y nos quedamos sin caviar. Yo, por ejemplo, en el 25 aniversario de ese matrimonio, estaba empeñado en salmón del Vidasoa. En casa no habíamos comido salmón fresco nunca. En aquella época, ¿quién comía salmón fresco? No comía nadie. Y del Vidasoa menos todavía. Bueno, tenía una pescadera de la Brecha, le encargó un salmón del Vidasoa. No pudo ser, porque yo no sé, el año 72, pues cuántos salmones, ya sabrán los de la cofradía del salmón, los salmones que se pudieron pescar el año 72, pero igual no llegarían ni a media docena. Al final consiguió un salmón, aquella pescadera consiguió un salmón asturiano, pero bueno, era el doble de lo que le había pedido él. Pues si él había pedido uno de 3 kilos, yo no sé, trajo un salmón de 6 o 7 kilos, con lo cual tuvimos para comer salmón en casa, no sé, varios días, ¿no? Entonces, sí, él siempre, lo que comía fuera de casa, hacía lo posible para que probásemos nosotros. Yo me acuerdo una vez, también como anécdota, él era muy mirado además con el dinero. Había cobrado en San Sebastián de la Raya una colaboración de algo y me dice, hoy vamos a comer marisco en La Oca. La Oca, en la calle San Martín, tenía una marisquería y vamos allá y empieza a mirar los precios del marisco y al final va y pide unas carraquelas. Y dije, joder, madre mía, no, vamos a comer marisco. Pero no, a pesar de eso, comimos las carraquelas aquellas, pero compró marisco para llevar a casa, ¿sabes? O sea que en ese sentido, él siempre procuraba que lo que él probaba por ahí, probásemos nosotros. Y como ya es el segundo o tercera visto, pero es que no están 2 horas hablando de cosas de ahí, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota ahora, por ejemplo, que se me olvida en la posguerra, que hizo varios viajes a Madrid por penicilina, porque médicos amigos suyos de aquí pedían penicilina y entonces él iba a Madrid y allá tenía un pariente, vamos, que estaba casado con Ortiz de Landázuri, casado con Laurita Busca, prima de él, que hoy por cierto están en proceso de beatificación, y le cogía él la penicilina y traía a Zumárraga. Penicilina que en aquellos tiempos había un mercado negro que se hacía en aquella casa famosa de Perico Chicote. O sea, la gente iba allá, había mercado negro de penicilina. Mi padre lo conseguía a través de un hospital, creo que iban solo algunas líneas, alguna otra creo que no. Pero bueno, quiero decir que en ese aspecto era generoso. Una persona honrado y que gracias a su mujer ha sido lo que ha sido, porque la mamá, ella solía contar que llegó asustada cuando se casó a la casa Busca. Joder, a ver cómo se comía en aquella casa, ¿no? Pues aprendió de su suegra con decirte que ha sido una mujer que ha dado de comer a 5 generaciones nacidas en 3 siglos distintos. No creo que sea un récord Guinness, pero es bastante récord, ¿no? 5 generaciones
porque todavía, yo no sé si todavía da de comer a los bisnietos, pero hasta hace poco daba de comer a los bisnietos. O sea, la gente nacía en el siglo XIX, en el XX y en el XXI. 5 generaciones. Está bien. Entonces yo creo que el homenaje, el homenaje para mí más que deleitar es sobre todo es de la mano. San Cristóbal, que ha hecho un esfuerzo para venir hasta aquí. Tiene cientos de... para estar toda una mañana hablando de anécdotas y muchas graciosas la mayoría. Es decir, que le ha dejado además, sobre todo, buenos recuerdos y pocas añoranzas, ¿no? La añoranza es una cosa que es como un sufrimiento de las cosas antiguas. Sin embargo, el buen recuerdo que ha dejado ya se ve, oye, pues como estamos celebrando todos aquí. Jarandreok que guardiol. Cuidado, no me la pongo demasiado encima, que me la como. Eskerrik asko beroak, hemen betutze zarete guztiok, Jose Mari Muska izuziri maizu handioren omenez. Bonjour mesdames et messieurs, venus de l'autre côté de la Bidasoa pour rendre un hommage à José María Busca y Susi, un grand maître de la gastronomie basque. Merci por votre assistance. Señoras y señores, buenos días. Agradezco de corazón, como miembro de las 3 entidades organizadoras, Academia Vasca de Gastronomía, Federación Internacional de Cofradías Gastronómicas y Cofradía Vasca de Gastronomía, esta nutrida asistencia al homenaje en el centenario de su nacimiento, el nacimiento de José María Busca y Susi, un hijo de esta villa de Zumarra que con su sabiduría, dedicación, don de gentes y amor por su patria, marcó un antes y un después en la divulgación de los alimentos y los guisos de la cocina vasca. Él nos enseñó, a través de los medios de comunicación y de sus libros, hace 60 años, la forma correcta de alimentarnos. Fue un adelantado de los actuales nutricionistas. Rompió los tabúes que existían hacia los pescados azules, mirándolos con recelo. En cambio, él los puso, como bien acaba de decir su hijo Laurán, en su mesa. Puso en valor las frutas y las verduras de nuestras huertas. Nos adentró en ese mundo misterioso de las setas. Consiguió que el buen chacolí se codeara con los más destacados vinos blancos en catas selectas. Destiló la sidra artesanalmente hasta obtener un aguardiente similar al Calvados y no dudó en asegurar que el día en que las anchoas escasearan, sus filetes en aceite se pegarían más caros que el caviar. Por supuesto que más caro de lo que pagó por nada, como acaba de decir Laura, pues difícil. Tuve la suerte de compartir muchas horas con él y recibir de primera mano estas y otras enseñanzas como el culto a la amistad. Este fue quizá una de las mayores enseñanzas, aparte de las gastronómicas, que él me enseñó. Él llevaba siempre una libretita y allá donde íbamos, pueblo donde íbamos, sacaba la libreta para ver si había en aquel pueblo alguna persona conocida. Y si había, la llamaba por teléfono. Porque me decía, tú fíjate, la pizza, siempre me llamaba por el apellido, fíjate, la pizza, que este señor se entera de que yo he estado en el pueblo y no le he hecho caso, no le he ido a ver. Se va a molestar. En cambio, una simple llamada, pues ya le deja tranquilo, hablamos y así seguimos la amistad para el día. Una gran lección de amistad. Fue para mí un gran maestro. Por ello,
Y en agradecimiento a lo mucho que de él recibí, he realizado este pequeño inventario que recoge 5 decenas de pasteles vascos. Este es el libro que presentamos hoy, pero del que no existen más que 3 ejemplares. O sea que para mostrároslo un poco, mi querido amigo Juan Manuel ha hecho, no sé cómo se llama eso técnicamente, pero ha hecho un artilugio que vamos a verlo proyectado, vamos a proyectar el libro. Pero antes voy a decir por qué no tenemos hoy el libro. No tenemos hoy el libro por una afortunada circunstancia. Entonces, el libro se hicieron todas las fotos y todo, con vistas a que hoy los 1500 ejemplares que había pensado hacer de tirada a la Academia estuviesen aquí presentes. Pero hicimos una pequeña gestión con el Diario Vasco en julio para ver si les interesaba el libro para hacer una promoción, etc. Hicimos la gestión y en principio pues, les causó buena impresión. Tanto es así que en vísperas de agosto nos dicen, oye, sí, vamos a hacer el libro y vamos a promocionarlo, pero también va a estar interesado el correo. Pero vais a tener que esperar porque ahora nos vamos de vacaciones en el mes de agosto, tal y cual, y en septiembre ya os diremos la tirada. Entonces, claro, encarece mucho hacer 2 tiradas. Entonces decidimos suspender la nuestra de 1500, presentar sí el libro, aquí está, y dejar la tirada, que serán posiblemente varios miles, no 1500, y hacerla posiblemente por noviembre, incluso pensando en que vais a seguir haciendo la fiesta, quizás podríamos hacer entonces alguna otra cosa para su divulgación en noviembre. Pero, como digo, vamos a tener una idea del libro, salvo la portada, porque la portada que hicimos ahí, aunque sea la misma, de los mismos macarrones de la Casa Adam de San Juan de Luz, es la misma, son los mismos, pero la foto es distinta, es esa, porque los macarrones son posiblemente el pastel vasco cuya documentación más antigua exista. Trata ya desde 1660. Es decir, para demostrar que nosotros los vascos fuimos haciendo buenos postres desde hace muchos años. Termino diciendo que este libro pues, contiene, voy a decir en términos pasteleros, 5 docenas de pasteles recogidos de todos los pueblos que tienen alguna cosa importante. Se dice sucintamente cómo se hacen, dónde se pueden comprar y la foto y una historia lo más amplia posible de cuándo se hicieron, por qué se hicieron, cómo se hicieron. No es un libro de recetas, no les quiero dar trabajo a las señoras. Lo que quiero es que sepan que hay estas cosas, este magnífico tesoro en el país para que vayan a comprarlo y se lo lleven hecho a casa. Que es el caso que vamos a ver ahora.
A continuación, la Cofradía del Salmón del Bidasoa va a hacer entrega del Salmón de Oro a doña Carmen Aguirre y dedicado a don José María Busca y Susi a título póstumo. Este galardón concede la Cofradía del Salmón anualmente a alguna persona que se haya destacado, persona o entidad que se hayan destacado en favorecer a la cofradía o en la ciudad de Irún. En este caso, el Consejo Magistral de la Cofradía, en su reunión del mes de mayo, acordó conceder el Salmón de Oro 2016 a don José María Busca y Susi por su labor en el libro El Salmón del Bidasoa. Hace la entrega el gran maestre de la cofradía, don Jesús María Gorriz. Son unas palabras nada más, simplemente querer agradecer en nombre de la Cofradía del Salmón del Bidasoa, a la que represento, la oportunidad que se nos ha dado para sumarnos a este merecido homenaje a José María Busca y Susi en el centenario de su nacimiento. Es para nosotros un honor y un placer, y tal como ya ha dicho el presentador, por sus méritos indiscutibles, para nosotros es un orgullo y una satisfacción hacer entrega de este premio Salmón de Oro 2016. Gracias. A continuación, parece que la familia Busca tiene algo que ofrecer a don Luis Mocoroa, gran socaldeján de la Cofradía Vasca de Gastronomía. Hace entrega del uniforme de don José María a la Cofradía Vasca de Gastronomía para su colocación en la sala que lleva el nombre de nuestro maestro. Y además, como la estatuilla que hemos entregado pues no es comestible, le vamos a ofrecer un salmón fresco para que se lo preparen a doña Carmen de la forma que más le guste a ella. Y por lo que veo aquí también hay otro obsequio para doña Carmen, que es un bicón vejez tresviso, un queso que proviene de Cantabria y que ha traído nuestro amigo Zacarías Puente, que va a hacer entrega de doña Carmen. Y sigo diciendo que soy un hombre muy afortunado. He tenido la suerte de encontrarme con muchas personas que me han presentado y voy a recordar el homenaje a José María y Laura Macario
Busca y Susi en Argómeniz. Allí conocí a dos personas, a José María y a Juan José Lapís. A partir de aquel momento, grandes contactos, grandes cosas, unos desarrollos tremendos para mi región, para la cocina, para los quesos, inspiraban todo. Tuve la suerte de compartir muchos momentos en Francia, en San Sebastián, en Cantabria, en Laredo, en la Feria de los Quesos, en todas partes con José María. Y la verdad es que lo escuchaba y me decía para mí, lo voy a decir ahora, digo, estoy aquí con el Leonardo da Vinci de la gastronomía, porque ha ido mucho más adelante de lo que se podía esperar. Y esa inspiración, yo creo que es la que ha hecho que haya este desarrollo tan grande que ha comenzado precisamente aquí, en el País Vasco. Y que yo he querido siempre ser un alumno muy destacado para honrarle a él y a los que a ello me lo llevo. Gracias. Con las gracias de aquella cena que compartimos en tu casa viendo esa gran biblioteca. Juan José Lapís y todos los demás. Muchas gracias. Bueno, egunon danoi, orain dela, urte, algia ospatzen, José María Busca y Susi jaio izan zen. José María Busca y Susi vino a este mundo hace 100 años, que es lo que estamos celebrando hoy, y vino a un país en que a la gente le gusta comer, y le gusta comer bien. Yo tengo dos cosas a agradecerle a José María. Primero, haber sido un motor de la Cofradía Vasca de Gastronomía. Y espero que estemos cumpliendo con todas sus aspiraciones cuando con unos cuantos amigos se embarcaron en esta aventura. El haber hecho que la gente que le gusta comer bien de este pueblo, que tanto queremos, haberle enseñado a disfrutar más de la comida, porque él fue un gran gastrónomo, y un gran gastrónomo, la gastronomía es el complemento que hay para redondear una buena comida y sacarle un fruto diferente al que normalmente sacamos solo de estar sentados delante de un plato. De ahí me voy ya a 1995, cuando me apareció un día por la cofradía Paco Arostegui, que está por ahí abajo, entonces a decirme un utsune que teníamos en la cofradía, porque este pueblo le gusta comer, pero también le gusta cantar. Y entonces me dijo, oye Luis, yo en la cofradía creo que falta un complemento que es alguien que cante. Bueno, pues nos pusimos rápidamente de acuerdo y llegamos a la conclusión, porque entonces se hablaba mucho de ochotes al uso, que menos 8 eran todo, eran 11, 12, 13, 14, y entonces decidimos crear la coral Egusquilore de la Cofradía Vasca de Gastronomía, que desde esa fecha, aparte de haber recorrido muchos lugares de Europa llevando el nombre de la cofradía y también de la península, nos ha acompañado en las grandes celebraciones que tenemos en la cofradía, como esta que estamos celebrando hoy en día. Con vosotros, la coral Egusquilore.
la